ahora sí vamos a abrir la palabra en Jeremías. El libro de Jeremías. ¿Cómo se le conocía a este profeta? ¿Qué apodo le pusieron? El llorón. Está todo el día llorando este hombre. Fíjate si tienes que llorar para que te llamen el llorón. O sea, en vez de llamarle el hombre de Dios o algo porque era un gran profeta, se le conocía como el llorón. El profeta llorón. Jeremías capítulo 18. Vamos a ir abriendo todos la Biblia. Cuando lo tenga, diga amén. Muy bien. Pues dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 18, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hasta ahí vamos a leer, amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas, gracias por poder compartirla, leerla, disfrutarla. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Que mientras tu palabra es predicada esta noche en este lugar ocurran prodigios, señales, maravillas, todo lo que tu palabra promete que ella pueda hacer, que ocurra esta tarde en esta congregación, en esta iglesia. Queremos atar y reprender a todo espíritu inmundo que quiera tratar de entorpecer la atención y la predicación de tu palabra. Lo echamos fuera de este lugar, porque solo tú, Espíritu Santo, estás aquí para hablarnos, para ministrarnos, para enseñarnos. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte. Y el que lo cree dice fuerte. Amén. Se puede sentar. Amén significa así sea. Así sea. Dios quería hablarle a este profeta, a Jeremías. Jeremías era el profeta del pueblo, el pueblo estaba en una situación un poco complicada, el pueblo de Israel lo estaba pasando mal, unas circunstancias que ahora no vamos a entrar por falta de tiempo, y Dios en medio del problema quiso traer un mensaje de esperanza. ¿Cuántos saben que cuando Dios habla es para esperanza? Aunque las palabras sean duras, aunque las palabras sean fuertes, que choquen, incluso que nos hagan llorar, toda palabra del Señor es de esperanza, es para sanar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, como Dios quería hablarle a Jeremías, es importante que entiendan esto, fíjense lo que le dice. En el versículo 2 le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Qué hace Jeremías cuando Dios le dice levántate y vete a casa del alfarero? Jeremías obedece. Y entonces dice la Biblia que se va a casa de este hombre, del alfarero, y se queda un largo rato mirando cómo este hombre trabaja. Y digo un largo rato mirando porque la Biblia especifica que Jeremías, mientras miraba la labor del alfarero, este alfarero estaba trabajando con una masa de barro y estaba tratando de hacer una vasija, pero en un momento dado, no sabemos en qué momento, pero se le quebró la vasija, se le rompió la vasija, y dice que el alfarero vuelve otra vez a comenzar. Y es ahí, justo en ese momento, cuando Jeremías está atento a lo que está sucediendo, cuando Jeremías ve que el alfarero se le rompe la vasija en sus manos y de repente el alfarero no desecha el barro, sino que comienza de nuevo a trabajar con él, cuando Dios le habla y le dice en el versículo 5: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Por qué Dios habló a Jeremías a través de un alfarero? ¿Por qué? ¿Te imaginas que Dios quiere hablarte, quiere decirte algo? Estás pasando por un momento complicado, un momento difícil, como lo estaba pasando aquí el pueblo de Israel, y de repente Dios quiere hablarte y te dice de repente: ve a casa del alfarero. Si a mí me dijera eso,
sucederían dos cosas. Lo primero es que yo no sé ni dónde queda aquí la casa del alfarero. Yo no conozco a ningún alfarero. ¿Hay aquí alfareros, Inés? ¿Alguien que se dedica a la alfarería? ¿A trabajar el barro? Aquí en el Morro no, ¿verdad? Es que yo lo desconozco. Y yo me adelantaría un poco a lo que dice Inés de aquí en el Morro. Es que yo en Fuerteventura, que no digo que no los haya, seguro que los hay, pero yo desconozco si aquí hay algún alfarero. Si aquí a día de hoy hay alguien que se dedica a hacer vasijas, a trabajar el barro. Y si lo hubiera o lo hubiese, imagínense que hubiera aquí un alfarero, el Morrojable, y entonces yo llego ahí, yo no comprendería nada. Yo me quedaría mirando el trabajo del alfarero, mirándolo cómo él mete sus manos ahí. ¿Han visto la película Ghost? Es más o menos eso, ¿no? El alfarero. Y está ahí trabajando con sus manos y yo la verdad que no entendería nada porque yo no entiendo el trabajo del alfarero. Pero es que en aquel entonces el oficio de la alfarería, el oficio del alfarero no es lo que es hoy. Antes era un oficio súper común, ya que la gran parte de los utensilios se hacían con barro y muchísima gente se dedicaba a la alfarería. Así que Jeremías estaba familiarizado con lo que tenía delante. Dios quiso hablar a Jeremías y le llevó a algo que él conocía, porque es así, es que es curioso cómo nos habla Dios. Una persona me dijo hace tiempo, dice, pastor, hoy me levanté con 12 WhatsApp en el teléfono. Digo, bien, maravilloso, y lo contestaste. Me dice, no, pero es que no queda ahí la cosa, es que cuando salí vi un coche que su matrícula terminaba en 12 también. Digo, yo no sabía por dónde iban los tiros, yo estaba intentando captar la esencia del mensaje, pero no lo lograba entender. Y de repente me dice, pero es que no solamente quedan los 12 WhatsApp y en el 12 de la matrícula, sino que después me llama un número desconocido y a que no sabes en qué número terminaba ese teléfono, en 12. Digo, dice, ¿qué querrá decirme el Señor? Digo, pues mira, yo la verdad que no tengo ni idea, porque Dios no habla así. Por lo menos mi Dios no habla así. Mi Dios no habla de una manera extraña, no habla de una manera confusa, indescifrable, sino de una manera sencilla, clara y que todos lo podamos entender. ¿Cuántos dicen amén? A veces me vienen personas y me dicen, imagino que usted también, pastor, es que soñé esto. Y te dicen cada sueño, pero sueños de estos disparatados que todos hemos tenido, que se te mezclan personas que no tienen nada que ver, situaciones que no tienen nada que ver. Y me dice, es que soñé con esto, ¿qué significa? ¿Qué querrá decirme Dios? Y digo, nada. Soñaste eso por lo que quiera que sea, porque en tu mente estaba eso, porque no descansaste bien, por lo que quiera que sea. Tú no te preocupes, que si un sueño es de Dios, Dios mismo te da la interpretación. Como lo hizo en sueños extraños, como por ejemplo el de las espigas, el de las vacas gordas y las vacas flacas de José. Tú no te preocupes, que si un sueño es de Dios, Dios te da el sueño, pero también te da la interpretación. Amén. Quiero enseñarte en esta tarde que Dios nos habla en lo cotidiano. Dios nos habla en lo cotidiano. Siempre le intento explicar a la gente que Dios no es ningún Dios místico. No es ningún Dios lejano. Dios no es un Dios extraño. Dios no es así. Él no es lejano. Él no es misterioso. Él no es un Dios que no se deja conocer. De hecho, la Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él se acercará a vosotros. Tú quieres acercarte a Dios. Dios no es místico. Dios no es extraño. Si tú te acercas, dice Él, yo me voy a acercar a ti. Dios es un Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre ¿cómo? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Espero que usted salga esta tarde de aquí, de este lugar, de esta iglesia, entendiendo y sabiendo que tu Dios está contigo. No es un Dios lejano, no es un Dios extraño. Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos habla de manera que le entendamos. Que le entendamos. Dios nos habla en las cosas del día a día. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo aparte del alfarero de Jeremías. ¿Cómo habló Dios a los magos de Oriente, que ellos eran astrólogos? ¿De qué manera les habló Dios? ¿A través de la alfarería? ¿Cómo les habló? De una estrella.
de la famosa estrella de Belén. ¿Por qué? Porque ellos eran astrólogos. Y ahí están algunos iluminados intentando mirar al cielo. Dios, háblame a través de una estrella. Pero si no tienes ni idea de astrología, Dios a estos hombres les habló a través de la estrella porque ellos entendían ese lenguaje, ese vocabulario. A un pastor como Moisés, que llevaba 40 años en el monte llevando a pastar las ovejas de su suegro, 40 años caminando por las montañas, él conocía toda la fauna, toda la vegetación. ¿De qué manera le habló Dios? ¿A través de una estrella? ¿A través del alfarero? ¿Cómo le habló Dios a Moisés? A través de una zarza. Es que así habla Dios, de cosas cotidianas, cosas que tú puedas lograr entender. Cuando Dios quiso hacer algo con Pedro, con este pescador, y le dijo, yo quiero que tú te dediques ahora a la evangelización, a que ganes muchas almas para el Señor. ¿De qué manera le habló? ¿Qué le dijo? Desde ahora te haré pescador de hombres, le dijo Jesús. Porque Dios nos habla de una manera que le entendamos. Dios nos habla en lo cotidiano del día a día. ¿Quieres conocer a Dios? Mira, a veces oramos para que Dios nos revele algo. A veces oramos para que Dios nos dé sueños profundos. A veces nosotros mismos nos metemos en ayunos interminables para que Dios nos hable. Y Él dice, ¿realmente tú quieres conocerme? Dice Mateo 6:26, mira las aves del cielo. ¿Quieres seguir conociéndome? Mira los lirios del campo. ¿Quieres conocerme aún un poco más? Dice Dios. Mira la hierba que crece y cómo se marchita. En otras palabras, Dios dice, fíjate en lo que te rodea. ¿Quieres conocerme? Fíjate en lo cotidiano, en el día a día, y ahí es donde me vas a encontrar. Somos nosotros quienes hemos hecho, quienes hacemos lejano a Dios. Hemos sido nosotros los hombres los que hemos complicado todo, lo que hemos convertido a Dios en un Dios lejano con nuestra barata teología, con nuestras palabras en hebreo, en arameo, en griego y todo este tipo de cosas, rebuscando, intentando rizar el rizo. Somos nosotros los que hemos complicado a un Dios sencillo, a un Dios cercano. Cuando Dios quiera hablarte, Él simplemente te va a decir lo que le dijo a Jeremías en el versículo 2, vete a casa del alfarero y allí te haré entender mis palabras. De este pasaje de Jeremías aprendemos dos cosas, quizá más, pero yo quiero resaltar dos. Lo primero es cómo habla Dios. Y ya hemos visto que Dios habla en lo cotidiano, en el día a día. No se preocupe, si Dios es el que te habla, lo vas a entender, no te preocupes. Y lo segundo que yo aprendo es cómo es el trato de Dios con nosotros. ¿Cómo trata Dios con nuestra vida? Yo he escuchado verdaderos disparates del trato de Dios con una persona. Y es porque no entienden lo que la Biblia dice acerca del trato de Dios con las personas. Cuando Jeremías llega a casa del alfarero, Jeremías se percata de tres cosas, de tres elementos fundamentales que hay allí. Lo primero que ve es el alfarero. Lo segundo que Jeremías ve es el barro. Y lo tercero es una rueda que gira, que es donde se apoya la masa de barro girando. Dice Jeremías capítulo 18 versículo 5, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa cada cosa? Bueno, aquí lo está diciendo, no inventes, no trates de inventar cosas. Aquí está diciendo que el alfarero representa ¿a quién? ¿A quién representa el alfarero? Al Señor, a Dios. ¿El barro quién representa? Nosotros. Y la rueda que gira pudiera ser que representase la misma vida, que nos está siempre haciendo caminar, siempre girando. El trato de Dios con nosotros es similar al trato de un alfarero con el barro. Dios quiso enseñarle una lección a Jeremías porque hay algo que aprender en las manos del alfarero. El alfarero, para hacer su vasija de barro, necesita de 4 pasos principalmente, que se los voy a comentar rápidamente. El primer paso que tiene un alfarero para poder lograr hacer una vasija, que la vasija representamos nosotros, el primer paso es colocar la masa en el centro exacto de la rueda. Este es el proceso, yo diría, más importante de todos. ¿Por qué?
Porque si el alfarero no consigue centrar, posicionar, colocar en el mismo centro, eso cuando esté girando va a salir despegado. Entonces, el primer paso que Dios hace es posicionarnos, centrar la masa. Y Dios, para poder empezar a tratar con nosotros, nos coloca en el centro, nos posiciona, nos coloca justo en el lugar exacto. Y este paso es tan importante que si el alfarero se mueve tan solo 1 milímetro hacia un lado, toda la masa se va a perder. Dios nos sitúa milimétricamente donde estamos, donde necesitamos estar. Eso es lo que enseña Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que, ¿qué dice? Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, que lo primero que hace Dios es que Dios nos coloca bajo tutores y bajo curadores. Esto traducido a tiempo de hoy, bajo líderes y pastores, para que Dios, el alfarero, pueda crear algo del barro, algo de nosotros. Dios lo primero que hace es nos pone bajo un pastor, bajo un tutor, bajo un líder. Dios no se equivoca, Él es perfecto. Él te coloca en la mejor iglesia, Él te coloca en la mejor familia, Él te coloca en la mejor célula, Él te coloca bajo el mejor pastor, bajo el mejor líder, para poder empezar la obra en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios nos ha colocado justo en el centro perfecto, en el lugar perfecto donde tenemos que estar? Dios te ha puesto a ti en la célula perfecta. Tú estás en la reunión perfecta. Tú tienes el pastor perfecto, el líder perfecto. Yo sé que tú miras con ojitos de amor a otro líder, a otra líder que dice: ay, es que aquella ora mejor, es que aquella comparte mejor. No. Dios te ha puesto en el lugar perfecto. Él no se equivoca. Nos ha colocado justo con la persona que garantiza que no vamos a caer. Esa persona que nos va a hacer rodar. Yo te pongo un ejemplo. A mí Dios me puso cuando yo llegué a la iglesia bajo el pastor Pepe. ¿Cuántos conocen al pastor Pepe que vino el sábado pasado? Usted lo ve manso y humilde aquí. No se deje engañar. ¿Es o no es, Antonio? No es ni manso ni es humilde. Como líder me refiero, como persona, todo lo que tú quieras. Pero él es duro. Él es duro. Y yo cuando llegué a la iglesia me ponen bajo él y empieza un duro trato conmigo, yo decía: qué áspero este hombre, ¿no? Conmigo. Yo te pongo un ejemplo. Yo vivía en la iglesia, yo llegué de Tenerife y vivía con Antonio. Nosotros vivimos 1 año en la iglesia juntos, Antonio y yo. Y estábamos allí, y a los 3 meses de yo haber llegado, ya iba a ser Navidad y mis padres me habían regalado un viaje a Tenerife para estar con ellos. Entonces yo le dije a Pepe, al pastor Pepe: mira, Pepe, ¿sabes qué? Mis padres me han regalado un viaje para Tenerife para estar con ellos en Navidades, así que me voy a ir. ¿Sabe su respuesta? ¡No! Quien conoce al pastor Pepe sabe que él contesta así. ¿O no es verdad? Él no dice: no, mira, no. ¡No! Digo: no, mira, es que no te estoy preguntando. Es que te estoy diciendo que mis padres ya me han regalado un viaje y que voy a ir. ¡No! Y le volví a intentar convencer una tercera vez y me dice: mira, Alberto, si tú te vas a Tenerife, coge tus maletas y no vengas más por aquí. ¿De acuerdo? Como historias como esa, yo te podría contar decenas del duro trato que a mí me dio. Pero hoy entiendo, con el pasar de los tiempos, de que eso fue lo necesario para mi vida. Porque yo venía de una vida de no tener riendas, de no tener autoridad sobre mi vida. Nadie me decía lo que yo tenía que hacer, nadie me decía la hora que yo tenía que llegar. Y entonces Dios, que sabe eso, me puso bajo un hombre recto. Un hombre que dice: esto es así y aquí no hay sombra de variación. Esto es así. Sin embargo, quizá, si otra persona se pone bajo el liderazgo del pastor Pepe, lo funde, lo revienta ese trato. Yo, por ejemplo, he tenido personas que yo no las he logrado echar a caminar en el Señor. Y dárselas, por ejemplo, a Rey, dárselas, por ejemplo, a Antonio Rodríguez, y ellos hacerlas caminar. ¿Quiere decir que ellos son mejores que yo soy mejores que ellos? No, es que Dios coloca a cada persona con el líder que necesita. Por eso no es bueno estarse cambiando de líder.
No es bueno estarse cambiando de iglesia, de pastor, esa gente que va saltando, gracias a Dios aquí no, pero no es bueno. Si Dios te ha puesto en Misión Cristiana Moderna, quédese usted aquí. Pero si Dios le ha puesto en otra iglesia, quédese allí. Una vez nosotros recibimos una persona de otra iglesia, yo mira, y lo primero que le dije es, ¿tu pastor sabe que estás aquí? ¿Tu pastor sabe que tú estás aquí? No, es que quise venir de visita. No, mi niño, aquí no eres bien recibido si tu pastor no sabe que tú estás aquí. Porque tú tienes un pastor, porque tú tienes un líder, tú tienes una autoridad que Dios te ha dado. Por eso no es bueno que estemos cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que Dios hace nos centra. Lo segundo, atentos a esto, es abrir la masa. Abrir la masa. Una vez la masa está ubicada, una vez la masa está colocada en el mismo centro y se le ha dado unas cuantas vueltas para comprobar que está bien centrada, se procede a abrir la masa. Y para poder abrir el barro, el alfarero necesita derramar abundante agua. Para que esa roca, para que esa piedra, para que esa masa compacta comience a tener forma y abrirse, el alfarero necesita derramar muchísima agua para que eso no quiebre, para que eso no se rompa. Ya todos sabemos que el agua representa tanto la palabra de Dios como el Espíritu Santo. Es decir, para que Dios pueda hacer su obra en nosotros, debe abundar la palabra de Dios en nuestra vida. Para que Dios pueda hacer una obra en ti, debe abundar el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida. Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Para que Dios pueda hacer algo en ti, no es necesario que vengas a la iglesia, que sí es necesario. Pero quiero que entienda que es que la palabra abunde en ti y de que seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense, cuando el alfarero con sus manos comienza, quiero que se imagine esa escena, comienza con sus dedos a presionar la masa, a intentar separarla, a intentar hacer ese hueco mientras le está introduciendo gran cantidad de agua, es ahí donde se crea esa separación, donde se rompe por completo la masa. Y espero que tenga en mente que usted es esa masa, que usted representa ese barro, que Dios cuando lo ha centrado va a comenzar ese trabajo que con sus manos va a comenzar a separarle. Porque eso es lo que sucede, es un principio bíblico, es un patrón bíblico desde el principio hasta el final. Fíjense el primer versículo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Cuál fue el trato de Dios con la tierra que estaba en desorden? Derramar su Espíritu Santo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué sucedió? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Este tiempo, cuando Dios empieza a obrar en nosotros, cuando Dios empieza a meter sus manos en el centro de nuestra vida, empieza a traer separación. ¿Pero separación de qué? De la luz de las tinieblas. Es el proceso en el que nosotros comenzamos a apartarnos de nuestra vieja vida de pecado. Es cuando nosotros comenzamos a dejar ciertos hábitos que no nos convienen. Es cuando Dios empieza a trabajar con nosotros y donde separa la luz de las tinieblas hay una brusca separación, dejando a un lado lo bueno para dejar a otro lado lo malo. ¿Cuántos han sufrido ese cambio? Algunos no se dejan. Algunos pasa el tiempo y tú los ves que están enredados en lo mismo y tú dices, deja que Dios meta la mano ahí, hombre. Deja que Dios separe. El tercer paso que yo encuentro en el trabajo de un alfarero, cuando ya ha logrado Dios abrir ese hueco en el medio, es levantar la masa. Una vez colocado el barro, una vez abierto el barro, se procede a levantar. Cuando ya ha habido una separación en nuestra vida del pecado, cuando ya nosotros hemos conseguido separar la luz de las tinieblas, ahí Dios comienza a levantarnos, comienza a bendecirnos, comienza a darnos cosas que antes no podía, empieza a levantar tu vida,
empieza a levantar tu familia. Cuando tú te dejas tratar por Dios, empieza a levantar tu matrimonio. Cuando tú te dejas tratar con Dios, empieza a levantar tu economía. Cuando tú te dejas tratar por Dios, empieza a levantar tu vida en la salud, empieza a levantar tus relaciones, empieza a levantar absolutamente todo. Pero si no te dejas tratar por Dios, Dios no puede obrar en tu vida. Dios no puede levantarte, no te puede dar forma, no puede hacer algo precioso en ti si tú no te dejas tratar. Y todo es levantado cuidadosamente y con orden. Lo más importante en este proceso de levantamiento es que para que el barro pueda aguantar este proceso, esté más firme por dentro que por fuera. Porque por fuera uno puede estar bien, pero por dentro está roto. Por eso el alfarero procura mucho trabajar por dentro. Porque el cambio en una persona es de dentro hacia afuera. Todos queremos ver cambios externos, pero el cambio de una persona, el cambio del barro, es de dentro hacia afuera. Y esto sirve para el ámbito matrimonial también. Cuando uno quiere orar por su matrimonio y quiere restaurar algo que está roto en su matrimonio, siempre dése cuenta lo necio que somos, lo equivocado que estamos, que empezamos a orar: Señor, cambia a mi pareja. Señor, cambia a mi cónyuge. Y de aquí aprendemos que el cambio siempre es de dentro hacia afuera. Siempre el que tiene que cambiar es uno mismo para que cambie el otro. Es en lo interno donde el alfarero pone más cuidado. Por eso dice la Biblia en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu interior, guarda tus emociones, guarda tus sentimientos. A veces en lo externo aparentamos estar bien, pero por dentro estamos débiles. Por eso debemos dejar a Dios que Él obre en nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Los que no levantaron la mano también. Dice la Biblia en 2 Corintios 12:9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, ¿dónde se perfecciona? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una vez el barro ha sido centrado, una vez el barro ha sido separado, una vez el barro ha sido levantado, llega al cuarto paso, que es darle forma. Darle forma. Y es aquí donde realmente se ve las manos del alfarero. Cuando nos dejamos tratar por Dios, cuando dejamos que Él pueda separar en nuestra vida lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas, cuando dejamos que Él levante nuestra vida, es ahí cuando va a comenzarse a ver la mano de Dios sobre nuestra vida. El alfarero empieza a darle una forma al barro inimaginable. Ahí es cuando el alfarero comienza a hacer cosas extraordinarias con nuestra vida. Muchos quieren que Dios use sus vidas, muchos quieren que Dios haga cambios en sus vidas, pero no se han dejado tratar. No se han dejado tratar y separar la luz de las tinieblas. No han dejado que Dios los ponga en el centro de su voluntad. Pero cuando tú te dejas tratar por Dios, moldear por Dios, Dios va a hacer de ti cosas que nunca has imaginado. 1 Corintios 2:9, este famoso versículo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que te aman. Cuando te dejas formar por Dios, cuando te dejas tratar por Dios, cuando eres moldeado a su manera, no a tu manera, tú vas a ver cómo todo empieza a cobrar sentido. Cómo todo lo que está desperfecto, cómo todo lo que está desordenado en tu vida, cosas que no entiendes por qué te están pasando a ti, te vas a dar cuenta cómo todo empieza a coger orden. Empiezas a ver cosas que jamás imaginaste ver. Ves cómo Dios usa tu vida de una manera que jamás pensaste. Y empiezas a vivir esa vida abundante que Dios ha prometido. Pero ¿sabes qué puede pasar en medio de todo ese proceso? Ya sea en el centrado de la masa, en el abrir, en el levantar o en el de darle forma. ¿Sabes qué puede pasar en medio de todo ese proceso? Que te rompas. Que algo pase en medio de tu proceso y todo se venga abajo. ¿A cuántos la vida en algún momento dado le dio un giro inesperado?
¿A cuántos parece que se le vino todo abajo? Parece que todo lo que había construido se derrumbó de un momento a otro, ¿verdad? Ya sea por un divorcio, tenías planes de futuro y de repente, ¡paf!, te encuentras con esa separación, buscada o no, con la pérdida de un familiar. Te cambia la vida porque te han despedido de un trabajo, te cambia la vida por la aparición de una enfermedad. De repente te dicen, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad. Y tu vida da un giro y parece como que todo se desploma. O quizá todo se viene abajo, ¿por qué no? Por una metedura de pata, por un pecado que has cometido. ¿Y qué hace Dios ahí? Dios desecha el barro. Dios coge el barro que se ha quebrado, que se ha roto, lo desecha y lo tira. Dice el versículo 4 de Jeremías 18: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Aun cuando nos echamos a perder, es en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios comienza de nuevo. Cuando uno es roto, cuando uno es quebrado, cuando uno ha metido la pata, cuando hay un giro inesperado en su vida, si tú te dejas, Dios comienza de nuevo. Aunque el mundo te deseche por tus fallos, aunque el mundo te dé la espalda por tus errores, aunque todo tu entorno te dé de lado, aunque crean que has sido destruido, que has sido destruida, Dios es el gran alfarero que tiene el poder de volver a empezar y terminar haciendo una vasija aún mucho mejor que al principio. Ese es mi Dios. Fíjate, Dios no da el motivo por el que se rompió la vasija. Podría haberlo hecho, pero no da el motivo. Él dice simplemente, ¿sabes qué? Se rompió. Se rompió en mi mano y yo la volví a hacer. Dios no da el motivo porque eso no es importante. No es importante la razón por la cual tú hayas caído. No es importante la razón por la cual tu vida se ha quebrado. Eso no es importante. Lo que Dios ha querido resaltar es que si tú vuelves a estar con Él, si tú vuelves a quedarte bajo su mano, Dios te volverá a hacer. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una de las peculiaridades del barro es que no importa cuántas veces se rompa, siempre puede resurgir echándole agua. Siempre puede volver a darle forma si le echas agua. El alfarero vuelve a derramar abundante agua y se puede comenzar de cero, se puede comenzar de nuevo. Cuando nosotros hemos sido rotos, hemos sido quebrados, cuando nosotros nos hemos metido en un proceso de desánimo, de frustración, hemos querido quizá abandonarlo todo por nuestras meteduras de pata o por las razones que sea, eso no es importante. Solo con una llenura del Espíritu Santo Dios puede comenzar de nuevo en ti. ¿Cuántos lo creen? Puestos en pie. Dios quiere comenzar de nuevo una historia contigo. Para todos aquellos que han sido rotos, que han sido quebrados, para todos aquellos que hemos metido quizá la pata más veces de las que hubiésemos querido. Cada vez que hemos caído lo hemos hecho bajo su mano. Dios nos ha estado protegiendo, Dios nos ha estado guardando y Él quiere seguir perfeccionando la obra que Él comenzó en nosotros. Dios quiere acercarse a ti. Dios quiere hablarte esta noche. Cierre sus ojos delante del Señor. Dios quiere hablarte de una manera sencilla, de una manera que lo entiendas. Él no está lejano a ti. Tú crees que Él está lejano a ti, pero Él no lo está, Él está cercano. Él es Emmanuel, Él es Dios contigo. Solo tienes que dar el paso de acercarte en esta noche a Él. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Déjate llenar por el Espíritu Santo. Deja que Él pueda venir con esa abundante agua y pueda ser derramada sobre tu vida, sobre tu corazón. Levanta tus manos arriba al cielo. Deja que el Espíritu Santo pueda venir.
Deja que pueda venir. Él va a venir sobre ti. Él va a venir sobre tu vida en esta noche, en este lugar. Porque Dios no es un Dios lejano. Como barro tienes que ser flexible, tienes que adaptarte a lo que Dios quiere hacer. Deja que Dios pueda tocarte en esta tarde. Deja que Dios pueda ministrar tu vida, tu mente, tu corazón en esta tarde. Déjate llenar por la presencia de Dios. Déjate llenar por su Espíritu Santo para que Él siga obrando sobre ti. Que Él siga obrando sobre ti. Déjate llenar por Él, por su presencia. Deja que Él pueda llenarte con su precioso Espíritu Santo. Él está aquí. Levanta tus manos arriba al cielo y espéralo, porque Él viene. Jesús lo dijo: espera, porque Él va a ser derramado. Oh Espíritu Santo, deseo estar siempre contigo. Espíritu Santo, ven. Ven. Deseo estar siempre contigo, precioso Jesús, y conocerte cada día más. Y conocerte cada día más. Órale cantando al Señor, dile: quiero tener más de ti. Quiero tener más de ti. Te necesito, Señor. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Lléname más de ti, Espíritu Santo. Mi ser pertenece solo a ti, Señor. Pertenece solo Lléname a ti. más de ti. Lléname más de ti, de tu dulce presencia. Mi vida entera es para ti. Precioso. Su presencia está aquí en este lugar, en esta noche. Él está aquí. Él está aquí sobre cada uno de nosotros. Dile: deseo estar siempre contigo, Señor. Deseo estar siempre contigo a tu lado, Jesús. Deseo amarte. Deseo que tú te acerques a mí, Señor. Deseo estar siempre contigo. Díselo de lo más profundo de tu corazón: quiero conocerte cada día más. Y conocerte cada día más. Quiero tener más de ti. Quiero tener más de ti. Sí, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Necesito de ti en mi vida, Te Señor. necesito. Necesito de ti en Te mi vida. necesito. Llénanos más de ti, Espíritu Santo, llénanos. Lléname más de ti,
necesito. Lléname de tu presencia, Señor. Lléname de tu presencia. Lléname, lléname. Lléname. Díselo, díselo, lléname, lléname en este día. Lléname, lléname en este día. Lléname en este día. Señor, te necesito, lléname, Señor. Te necesito. Lléname, lléname. Lléname de tu presencia, De Señor. tu presencia. Lléname de ti, Jesús. Lléname. Vacíame de mí y lléname de ti, Jesús. Lléname de ti. En este día. Lléname. Lléname. Te necesito, Señor. Te necesito. Lléname de tu presencia, Señor. De tu presencia. Lléname, lléname, lléname y hazme de nuevo, Señor. Lléname y hazme de nuevo. Acaba esa obra que tú comenzaste en mí, Señor. Lléname en este día, Señor. Te necesito. Lléname, lléname de tu presencia. Lléname, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Maestro. Él está aquí con su presencia. Él está aquí, Él se ha acercado a nosotros porque nosotros nos hemos acercado a Él. Él es un Dios cotidiano, Él es un Dios que Él está aquí con nosotros. Pero que pueda sentir su presencia, que pueda sentirle porque Él está aquí.